bienvenida, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. ¿Y por qué no empezamos? Normalmente empezamos preguntándote para que nos platiques un poco de ti antes de Reinserta y antes de todo, un poco de tu background de tu niñez, y si quieres le das y paras ya que entres como secundaria, o sea, como eres tú como de niña y... Pues yo tengo bueno, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy mexicana, tengo una mamá que es holandesa y un papá que es mexicano, pero yo nací y crecí en México toda mi vida y tengo la fortuna de venir de una familia que es muy unida, que siempre prevalece el amor y el apoyo. Mis mejores amigos son mis hermanos y mi mamá y mi papá. Tengo también la fortuna de vivir en una familia en la cual nunca nos ha faltado nada, nunca he tenido que sufrir algún tipo de falta de necesidad o demás que hoy en día pasa mucho. Y desde que tengo uso de razón me gusta muchísimo todo el tema del altruismo y de la filantropía y me duele mucho todos los temas que tienen que ver con injusticias sociales y demás. Desde que soy muy chiquita estoy como muy involucrada en esos temas. Oye, ya que empiezas como a convertirte como más en una persona que ya tiene como sus propias ideas y todo esto que pues a lo largo de nuestros invitados vemos que hay puntos críticos, sobre todo cuando ya llegas a una etapa de a lo mejor segundo, tercero, secundaria, en el que ya empiezas como a tener tus propias opiniones, ¿no? ¿Cuándo empiezas ya a hacer algo o a tener como ideas más claras de decir, híjole, a lo mejor no necesariamente me interesa tanto la parte de negocios o no me interesa tanto la parte de ser reconocida desde el ámbito a lo mejor económico, sino tengo como otras cosas que me apasionan, que me mueven, que no necesariamente son las típicas, que son esas, ¿no? Creo que toda la vida supe que quería dedicarme a la filantropía, solamente no sabía que existía formas de hacerlo, porque aunque no lo crean, puedes dedicarte a la filantropía sin morir de todo y sin morir de hambre. Definitivamente no estoy a ser millonaria, pero se tiene que generar una cultura donde el tener una organización de la sociedad civil, tener una fundación sin fines de lucro, no es sinónimo de vivir en la calle y de no tener que comer. Al contrario, tenemos que generar instituciones fortalecidas que apoyen esa parte, ¿no? Entonces, desde que tengo 14 años empecé a trabajar con mujeres en situación de calle, mujeres madres en situación de calle, y nos metíamos a las coladeras a darles talleres de sexualidad. Y era muy importante porque estaban viviendo en las coladeras, estaban viviendo en situación de calle con los niños. Los niños se traían con mucho retraso por las drogas que estaban consumiendo por estar en el ambiente de calle, de niños en situación de calle. Y desde ahí como que empecé a definir, pero te repito, sin saber cómo hacia dónde iba yo o cómo podía yo sentar cabeza y decir voy a dedicar mi vida a esto y lo voy a hacer de esta o de esta manera. Pero la vida es maravillosa y te va poniendo en situaciones, te va encarrilando en donde tienes que estar y las cosas van pasando como tienen que pasar, de la manera que tienen que pasar. Entonces fue increíble porque me tocó vivir una situación de secuestro en mi familia y esa situación tan terrible también fue un factor que empezó a denotar el qué está pasando en mi país y cómo puedo yo ser parte del cambio en mi país. Más allá de sentarme y quejarme de lo que me pasa, de lo que nos pasa, cómo puedo ser yo un agente de cambio en eso. Entonces te empiezas a investigar, te empiezas a meter a ese mundo y te das cuenta que no nada más es un mundo que existe, sino que es sumamente importante que tiene que crecer, ¿no? Esa es la primera aparición de algún modo de Reinserta, ¿no? De alguna manera es la intención de crear algo. Después del secuestro terminé la preparatoria, estudié en la universidad y entré a trabajar en temas de negociación de secuestro y todo lo que tiene que ver con la criminología en aspectos de secuestro, y empecé a enfocarme mucho en las cárceles. Tuve la oportunidad de trabajar
en Policía Federal, en antisecuestro, y me tocó ser la directora de enlace penitenciario y me tocó visitar los módulos de máxima seguridad de las diferentes cárceles cuando todo este boom de Isabel Miranda de Wallace y demás para segregar a los secuestradores en áreas especiales. Y me tocó ver la realidad que hay dentro de las prisiones en nuestro país y entender lo fregados que estamos en cuanto a materia penal y penitenciaria. Y fue ahí donde dije, desde el gobierno no voy a poder hacer nada. Sentía también, y lo digo con toda la humildad del mundo, sentía también que lo que yo podía darle a México se me limitaba muchísimo estando en el gobierno, y más en este sexenio, que fue un sexenio que ya está por salir, pero fue un sexenio muy complicado. Y me puse a investigar qué había desde sociedad civil y qué podíamos hacer desde sociedad civil en materia penal, y me di cuenta que no había nada realmente. ¿Y cuál es el primer paso oficial de iniciar Reinserta? O sea, ¿cuál es la primera acción que tomaste ya hacia crear Reinserta? Primero, constituirme. Y no me estoy, si estoy entendiendo tu pregunta y no me estoy saltando una parte, pero para mí el constituirme y hacer un papel legal que hablara de mi sueño y de mi proyecto de vida implicaba un compromiso. Y yo sería algo que alguien que está buscando de alguna manera generar un proyecto personal, que está buscando ser un startup, tener algo que empiece desde cero, mi recomendación 100% sería amarren lo más que puedan para que ustedes solitas se comprometan a hacerlo. A veces es muy fácil decir, ay, como que tengo muchísimas ganas de hacer esto, y luego mueres en el intento. No, puedes pasar demasiado tiempo reinvestigando, Exacto, investigando, claro. y pensando también que nunca es perfecto. O sea, dices que ya casi lo tengo, pero ya todavía no. punto, pero exacto. ¿No? Y es aventarte al ruedo. Para mí fue aventarme a constituir, a firmar, y la primera acta constitutiva de Reinserta le pedí a mi esposo que la firmara conmigo, porque cuando fui al notario, voy a hacer un acta constitutiva, y me decía, ¿una asociación civil? Sí. Y como, ¿con quién lo vas a hacer? Y yo, no, yo solita. No, es asociación civil, o sea, es un grupo de personas que quieren hacer algo. Y yo, deja buscar a alguien. Entonces le hablé a mi esposo y le dije, oye, necesito que firmes conmigo, porque si no, no puedo hacer mi proyecto. Fue increíble porque hoy tengo 4 socios maravillosos, somos 4 socios que somos parte de Reinserta. Ya no está mi esposo, pero ya está en el patronato, ya no está en el acta, pero la vida te va poniendo y te va abriendo las puertas, y solito te va como sacando a un lado las cosas que no necesitas. Me acuerdo cuando empezamos Reinserta, queríamos hacer todo y teníamos ideas de 25 talleres diferentes y cosas como muy distintas de lo que somos hoy. La vida nos ha puesto. Si te acuerdas como de ese periodo crítico de empezar, ¿hubo alguien o un par de personas, o cuántas personas hubo que te dijeron que era buena idea? ¿Cuántas personas te dijeron que sí debías hacer? No, mínimas. Y ahí tengo que incluir a mi mamá también, porque mi mamá es una mujer que viene de una infancia complicada, tuvo que trabajar desde muy chiquita y de escasos recursos, y se volvió esta doctora en psicoanálisis fregoncísima en México, que tiene su consultorio y demás. Entonces siempre nos inculcó muchísimo como la parte del trabajo, y ganen su propio dinero, y la parte del feminismo, ¿no? Del feminismo de no, o sea, nunca dejen que los mantenga un hombre, nunca no tengan su dinero, tengan sus propias cuentas, tengan esto y lo otro. Entonces, cuando me dijo mi mamá, voy a dedicarme a tener una fundación, me dijo, ¿sabes qué? No digas tonterías. Dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué no mejor pones tu negocio, te vuelves millonaria, y luego ya con el dinero de tu negocio ya pones una fundación? Y yo, no, voy a enseñar una fundación, que va a ser una fundación exitosa, no me voy a volver millonaria, pero voy a tener una fundación muy exitosa, y es nada que tenga que ver con lo que construyo en mi cabeza, ¿no? Obviamente mi mamá es la que más me apoyó y toda la vida, pero siempre como con esta angustia de decir, híjole, no quiero que te falte nada, no quiero ¿no? Que la con sufras, la idea, ¿no? claro, que la sufras, con la idea de lo que es, ¿no? Una asociación civil.
o el dedicarte a la filantropía. Me dedico a la filantropía en México, porque soy millonario y no tengo nada mejor que hacer, entonces puedo, ¿no? Y mucha gente usa eso de excusa. ¿Tú por qué me ayudas? No, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo cosas que hacer. No, espérate. No, eso no es una razón para no ayudar. O dos, acepto que voy a morir de hambre el resto de mi vida y entonces... Soy como un mártir, ¿no? O sea, soy como un mártir que va por la vida. Oye, a mí me ha llegado gente que me dice, ¿sabes qué? Vengo a pedirte trabajo y yo, perfecto, ¿cuánto quieres ganar? Pues mira, yo con 3,000 pesos al mes la hago. Maestría y doctorado. Y yo, brother, no. Y si tú llegas y pides eso, no hay forma, tienes maestría y tienes doctorado, ¿cómo estás pidiendo 3,000 pesos al mes? Es que es una fundación, sí, bueno, pero la cara que tú pongas ante la sociedad, no estoy diciendo que te voy a pagar 50,000, 30,000, 40,000 pesos, no, pero tú mereces y la gente también tiene la obligación de fortalecer sus instituciones de tal manera que sean trabajos dignos. Muchas veces, y en el sistema penitenciario te lo puedo decir, la Inserta hace mucho más de lo que hacen muchos gobiernos que tienen mucho más dinero, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer esa parte, tenemos que entender que dedicarte a la filantropía, que dedicarte al altruismo no implica necesariamente morir de hambre o, si no tengo tiempo para hacerlo, entonces tengo la excusa para no ayudar. Sí, hay un porcentaje por ahí que ahorita no lo tengo en mente, pero hay un porcentaje enorme que te dicen, oye, como que la mayoría de la gente pensamos, es que sí me gustaría ayudar, pero pues cuando tenga mucha lana, ¿no? Porque ahorita como que no, o cuando tenga... Y dicen, es que la mayoría de la gente, si no ayudaste en este momento, no hay una razón real que te va a hacer ayudar cuando tengas más dinero. Claro. El dinero no es lo que te hace ayudar, sino es algo más. Yo sé de verdad que cuando tienes aspiraciones económicas, lo cual está perfecto tenerlas, solamente que nunca es suficiente. Sí. Entonces, nunca es suficiente pero ¿por qué no? Si tienes la cultura y si empiezas desde muy chiquito, en el sentido de, si estoy ganando 10 pesos, no voy a dejar 50 centavos. Sí, porque de otro modo, lo que piensas es que eventualmente vas a estar ok con regalar dinero. Claro, pero eso nunca pasa. Ayer justo veía yo un video de las personas más ricas del mundo y cómo viven y cómo no. Y Mark Zuckerberg, Carlos Slim, estos hombres, Bill Gates creo que su reloj cuesta $8, una cosa así, ¿no? Y Carlos Slim lleva viviendo en la casa donde creció, creo que tiene 40 y tantos años la casa de Carlos Slim, tiene 5 cuartos y nada más. En vez de decir, eres Carlos Slim, probablemente tienes una mansión en la... No. Y ayudar no es... Uno, no por ser millonario, tienes la obligación de dar tus millones a la sociedad, pero todos tenemos la obligación de ayudar de una manera u otra. Todos, si ahorita hacemos un ejemplo, por ejemplo, de aquí a su casa o en su rutina diaria, por cuántos albergues pasan, por cuántas casas hogares pasan, por cuántos lugares pasan donde hay espacios de niños de la calle que viven y ni cuenta te das. Igual una vez al mes puede ser de las que ¿no? Voy a subir unos pañales de gente de la tercera edad en mi coche y todos los lunes, primer lunes de cada mes voy a pasar y dejar esos pañales a la casa de los abuelitos que me queda a la vuelta de la esquina, que no sabía que existía, y eso ya es una forma de ayudar. Y no te quita más que 5 minutos, estás ayudando y te estás volviendo parte de un agente de cambio de esta sociedad. Entonces, ¿cómo dentro de las posibilidades que absolutamente todos tenemos, porque desafortunadamente en México, como lo decía antes, ella ayuda porque puede. Sí. No, ¿eso qué significa? No funciona así. Y esa mentalidad es la que nos lleva a ser un país. En México, el 40% de las fundaciones, un poquito más, como 42% de las fundaciones quiebran por falta de recursos al año. Y eso es fuertísimo. Estados Unidos tiene más de 200,000 fundaciones, en México tenemos 40,000 fundaciones que realmente funcionan y que tienen sustentables. Claro, y es un dolor de cabeza en México que te den dinero para una fundación. Sí, porque aparte, entre otras cosas, hay esta cultura de, bueno, ok, sí te ayudo y todo, pero ¿qué me toca a mí o cuál es? O sea, te estoy dando dinero, entonces espero recibir algo a cambio. No, claro, y la gente lo ve como te estoy haciendo un favor. Entonces es como, no me estás haciendo un favor. O sea, yo con ese dinero no me estoy comprando una bolsa, no me estoy comprando un coche, no me estás haciendo un favor.
La sociedad civil tiene un objetivo que es mejorar las condiciones de un México donde absolutamente todos vivimos. Y a mí eso me costó muchísimo trabajo entenderlo, porque a mí me daba pavor pedir dinero. Entonces todo el mundo me decía, es que tienes que aprender a pedir dinero. Y yo, no es que me da pena, ¿no? ¿Cómo le pido a alguien, oye, dame dinero para mi proyecto? Es que no es tu proyecto. Tú tuviste una idea que plasmaste en un acta constitutiva que en ese momento se volvió un proyecto de México. Entonces, en ese momento todos tenemos la responsabilidad de alguna manera de colaborar con esos proyectos que tienen un rumbo, que tienen un sustento para sacar adelante. Sí, al final te vuelves tú una representante de una misión que quiere cumplir un objetivo. Entonces, no es Saskia, sino es, oye, yo creo que debemos de proteger a esta gente, debemos de apoyar a esto. Y yo estoy liderando eso, pero si te llamas Saskia o te llamas Domingo o te llamas Pamela, pues da exactamente lo mismo porque no representas un... Y no nomás eso, pero por ejemplo, tenemos una casa de medio camino, es la única casa de medio camino en México para adolescentes en conflicto con la ley. Tengo ahorita adolescentes, todos por delito de secuestro, homicidio, básicamente. Yo me pongo a pensar, ok, ¿cuántas personas no han sufrido en su círculo de un secuestro o de un homicidio? ¿Cuántos desaparecidos no hay hoy en México? ¿Cuántas mamás hay buscando a sus hijos? ¿Cuántas esposas hay que les mataron a sus esposos? ¿Cuánta gente no hay? Entonces, al momento de yo tener a mis chavos el proceso de reinserción que se dedicaban a matar y que ahorita se están dedicando a la escuela, se están dedicando a volverse agentes de cambio, a dejar eso, ¿a cuántas familias estamos impactando? A mí personalmente nunca me han matado un familiar, pero tengo chavos en la casa que han matado gente y que hoy están buscando dejar esa vida atrás. Entonces, es la forma que vemos las cosas. Yo no lo estoy haciendo por mí únicamente, lo estoy haciendo por mí y lo estoy haciendo por México. Y suena super cursi y no lo tomen así, pero es que entendamos, cuando me explicaron eso, necesito un cheque tuyo para yo poder seguir con este proyecto que es para el beneficio de absolutamente todos, ¿no? Y entonces, a ver, Saskia, había estas ideas cuando inició Reinserta. Hoy, platícanos como la estructura de Reinserta, o sea, cómo está formada, cuáles son las áreas en las que opera y cuáles son como los proyectos estratégicos. Mira, Reinserta tiene un objetivo principal que es impactar en la seguridad del país. Lo que Reinserta está convencido es que si no cambiamos la forma en la que vemos la seguridad de nuestro país, nunca vamos a cambiar realmente. Hoy por hoy somos una sociedad completamente victimizada. Una vez me tocó dar una plática, estaba en dar una plática, pero estaba en una plática también, o sea, otro ponente, en un foro como de 100 personas. Alce la mano de aquí quien nunca ha sufrido un delito, ya sea él o ella personalmente o algún familiar cercano. Y 2 personas de 100 personas, de 100 mexicanos y mexicanas que habíamos ahí, alzaron la mano. 2 personas. Entonces, ok, entonces podemos concluir que aquí todos somos víctimas. El problema con México es que nos hemos vuelto víctimas pasivas. Nos hemos victimizado como sociedad. Entonces, las cárceles se han vuelto como estos entes invisibles en nuestro país, donde todo lo que pasa dentro de una cárcel no me interesa. Por mí que se mueran allá está justificado. Igual, claro, me da placer, no nomás eso. Yo prendo las noticias y veo que agarran a una banda de secuestradores, digo que bueno, que se pudran en la cárcel. Y es como, pues mira, ¿por qué no pensamos al revés? ¿Por qué no pensamos si realmente se van a pudrir en la cárcel o si van a pagar una lana por el sistema corrupto que hay para salir y no pisar ni siquiera la cárcel? 2, ¿qué van a seguir haciendo en la cárcel? Hoy por hoy el 50% de los secuestros se operan desde dentro de una cárcel del país. El 75% de las extorsiones vienen de dentro de las cárceles, ¿no? De nuestro país. Entonces, pero así que digas, ya está en la cárcel y ya no se acabó el problema. Pues no, eso es mentira. Y luego los invito y las invito a que pensemos un paso más allá todavía, que es, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad para tener gente que delinca, para tener gente que secuestre, que mate, que robe? ¿Dónde hemos fallado nosotros como sociedad? Me gusta mucho contar esta historia. Una vez me tocó entrevistar a una interna del reclusorio de Santa Marta, una mujer de 29 años, 28 años, que parecía de 50, o sea, cuando me dijo su edad a la mitad de la entrevista, no lo podía yo creer por lo acabada que estaba por la vida. Y me contaba cómo a los
5 años la empezó el papá a violar con unos tíos. A los 4 años su mamá se enojaba y tomaba y le hacía comer el excremento de la hermana del pañal. Es una historia de terror. Y a los 12 años esta mujer estaba en la Merced siendo prostituida y con un problema severo de drogas. Y luego entró la directora del penal en ese momento, que no es la de ahorita, y me ve con esta interna y me dice: ay, Saskia, ¿por qué vienes y gastas tu tiempo con esta delincuente? Dile, Berenice, dile a la licenciada que tú eres una delincuente y que no vale la pena que gasten su tiempo contigo. Díselo, ándale, dile, pero ¿ya le contaste todo lo que te robas? ¿Ya le contaste cuántas veces has estado aquí en la cárcel? ¿Ya le contaste? Y yo por adentro pensaba y decía: ¿qué pantalones tenemos de llamarle delincuente a esta mujer? Pero ¿dónde estábamos cuando la estaban prostituyendo a los 7, 5 años de edad, cuando estaba en la Merced con un problema severo de drogas a los 12 años y en la prostitución total? ¿Dónde estábamos como sociedad? Entonces, no estoy justificando el delito, y ella estaba cumpliendo una sentencia por un delito que cometió, que es robo. Pero también hay que ser un poco más reflexivos nosotros y decir, antes de juzgar a la persona, hay que entendernos como parte del problema. Entonces, esa historia me gusta contarla porque aparte fue muy al principio de Reinserta y fue una de las historias de mi vida que creo que han pulido el proyecto de Reinserta y que han hecho que veamos como hacia dónde va la lucha y por dónde podemos ayudar de una mejor manera para cambiar este país. Sí, porque de algún modo es mucho más fácil hacer un escenario en el cual nada más, tú te portaste mal, entonces te castigo y te echo ahí al rincón y ya no vuelvo a lidiar contigo, ¿no? Y no hay, pero entonces lo más probable es que van a seguir surgiendo ese tipo de personas, claro, porque no hay trabajo previo, ¿no? Claro, entonces, si vemos Reinserta, está la parte que trabaja con, o sea, explícanos que es un poquito, o sea, está la parte con niños, está la parte... Sí, son 3 áreas. Trabajamos los adolescentes en conflicto con la ley, trabajamos únicamente con delitos graves. Eso quiere decir que trabajamos con adolescentes que han estado en situación de reclusión. Y eso, irónicamente, es un programa patrocinado 100% por los norteamericanos. No recibimos básicamente un peso del gobierno mexicano en cuanto a ese proyecto y dependemos al 100%, y lo que estamos haciendo es sacando un protocolo que le vamos a entregar a México. Es un protocolo de 3 años, estamos en alianza con la Universidad Northwestern, que es una universidad de Estados Unidos, que nos está ayudando a comprobar científicamente cómo el trabajo puede ser replicable y cómo nuestro modelo podría llegar a funcionar para intervenir con estos niños, con los adolescentes que son parte hoy del crimen organizado, por ejemplo, que se encuentran metidos en bandas de secuestradores y ese tipo de cosas. Son niños, ¿no? Es impresionante ver estos chavitos que iniciaron en el crimen organizado a los 6, 7, 8, 9 años y que hoy a sus 16 ya cumplieron una pena en la cárcel, ya mataron gente, ya hicieron muchas cosas. Es como, ¿cómo rescatamos a ese niño? Porque ninguno nacemos delincuentes, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces trabajamos de la mano de las comunidades de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley y trabajamos en la Casa de Medio Camino con trabajo personalizado con estos chavos y estas chavas. Tenemos el tema de la maternidad en prisión, trabajamos cuestiones de género y trabajamos todo lo que tiene que ver los más de 800 niños que hoy nacieron y viven en prisión con sus mamás, que es un tema fuertísimo porque en México cuando pensamos en cárceles nunca pensamos en la maternidad, nunca pensamos en género, nunca pensamos en qué pasa, ¿no? Vemos que agarran a robacoches, a una banda de robacoches y hay 2 mujeres ahí. ¿Quién se ha puesto a pensar alguna vez, y si esa mujer tiene hijos, dónde están los hijos? ¿Quién cuida de los hijos? ¿Qué va a pasar con esos hijos? En México no tenemos un solo programa, una sola política pública que diga: si tu mamá y tu papá están en la cárcel, o si tu papá está en la cárcel, o si tu mamá está en la cárcel, tienes derecho a una beca para seguir estudiando, tienes derecho a que tu uniforme te cueste la mitad. Pero ¿por qué otra vez hay la cultura de pero es que tus papás son criminales, entonces tienes que ser castigado? Porque... Tú también, exacto, tú también tienes que ser castigado porque tus papás son criminales, ¿no? Y el otro día, digo el otro día, pero fue hace un par de años, me tocó estar en el reclusorio norte y ver como 2 niños, uno de 8 y otro de 10, tenían toda una discusión y voy a citar tal cual, qué papá era más chingón que el otro. Entonces el de 8 le decía al de 10: es que mi papá es más chingón que el tuyo porque el mío tiene mucho dinero. El
entonces le decía, sí, pues mi papá es más chingón que el tuyo. Y yo estaba sentada en el reclusorio esperando a que un interno viniera que lo iba a entrevistar. Ah, sí, pues el mío es más chingón que el tuyo porque el mío mata gente. Ah, sí, pues el mío es más chingón que el tuyo porque puede comprar a muchísima gente. Ah, sí, pues el mío es más... Y así se llevaron como 3-4 minutos viendo quién era más chingón. Hasta que uno se volteó y le dijo al otro, pues sí, pues mi papá es más chingón que el tuyo porque lo va a matar. Y el otro como que ya no supo qué contestar. Y yo, así, anonadada, viendo esa conversación, diciendo como el futuro de México, aquí, en el reclusorio norte. Para ellos que sí, o sea, claro, ¿te imaginas ellos en 5 o 10 años qué va a pasar? Claro, ahí idealizando a sus papás porque tenían esos delitos, siendo parte de un reclusorio norte, que es un reclusorio que de bonito no tiene nada, y que no tiene ni siquiera los espacios para que un niño pueda ir a ver a su papá y que estemos garantizando un espacio libre de violencia para ese niño. Y lo vi en ese momento, decía yo, estos niños se vienen a ver a sus papás 3-4 veces a la semana y están absorbiendo, porque eso hacen los niños, absorben como esponjas todo lo que aprenden y todo lo que les rodea, esta cultura criminal, normalizándola al 100%, ¿no? Entonces, es como muy duro porque nunca nos ponemos a pensar. Topo Chico, por ejemplo, que es un penal en Monterrey, que nos ha dado muchísima lata en estos últimos meses. Falta con que google Topo Chico para que vean todos los Martínez y los muertos que han habido en Topo Chico. No hay una nota que te hable de que en Topo Chico hay 400 mujeres ahí viviendo con 67 niños y 18 embarazadas hoy por hoy. La gente no sabe qué es la realidad de nuestro país y esas son las cosas que tenemos que atacar. Somos un país que tiene 800 niños que viven en las cárceles de su país y no tenemos media oportunidad para esos niños. Y no te cuento ni siquiera los niños cuyos papás están en prisión, porque ahorita hicimos con mis mujeres un estudio de maternidad en prisión que vamos a presentar el próximo mes. Y fue increíble, y fuimos a 12 reclusorios de la República diferentes y fue fuertísimo preguntarle a las mujeres a ¿dónde están tus hijos? ¿Quién cuida de tus hijos? Y muchas te decían, pues mis hijos viven con mi hermana. ¿Cuántos tienes? 4, y tu hermana 5. ¿Y dónde viven? No, pues ¿y de qué viven? No, pues es que no les alcanza, entonces los más chiquitos iban al kinder, pero entonces los más grandes ya dejaron la primaria y se dedican entonces a trabajar para poder comer. Oye, ¿quién apoya a tu hermana? Tiene 9 hijos tu hermana, o sea, y no tiene para darle de comer a sus hijos. ¿Qué te hace pensar que tiene? Entonces, pues ya, son niños que ya no van a la escuela. Yo tenía el programa de oportunidades, pero por estar en la cárcel me lo quitaron. Y te pones a ver las leyes, te pones a ver los programas sociales que hay en México, y ningún estado tiene un programa digno de decir, yo voy a rescatar a aquellos niños cuyos papás están en prisión, porque son un foco rojo de la delincuencia en nuestro país. Entonces, y por último, 2 años. La última es el área de causas justas, donde el mismo sistema de corrupción y de impunidad en nuestro país ha creado que nuestras cárceles se llenen de gente inocente. Entonces, tenemos a muchísima gente inocente en la cárcel, tenemos muchísima gente víctima de un sistema de judicial penal completamente fallido, tenemos historias de terror, pero de terror en cuanto a inocencia en prisión, de pagadores que ni la debían ni la tenían en su vida, pero que no tenían la educación, ni las herramientas, ni el dinero para defenderse adecuadamente, y se vieron inmersos en una situación donde llevan años estando en la cárcel sin haber cometido un solo delito. Entonces tenemos todo un pool de abogados, creemos en la defensa, en la mejor defensa para todo el mundo, pero en especial para esta gente, y nos dedicamos a ayudar a sacar a gente inocente de la cárcel. ¿Cómo le hace Saskia para tener, en este caso, un emprendimiento? Que de por sí, como cualquier emprendimiento, es muy complejo y hay días buenos y hay días malos, pero ¿no sientes a veces, o qué te hace seguirlo haciendo cuando haces algo en las prisiones, que me imagino que cada día que vas es como nadar contracorriente y decir, es que hay tanto malo que cómo puedes no saturarte, cómo puedes decir, no, sabes qué, mira, yo ya le eché ganas, yo ya puse mi parte y yo pues hoy aquí dejo la playa, ya yo de 3, 4, 5 años y yo me muevo a otra cosa? O sea, ¿qué te mueve como a seguirlo haciendo? Yo creo que yo tengo la fortuna, y invito a todo el mundo que
que busque y que le eche muchas ganas, porque hay muchas personas que no lo logran, y yo sí tengo la fortuna de haber encontrado mi pasión. Para mí, y siempre lo digo, un domingo y un lunes y un viernes es lo mismo. Me da igual que mañana sea viernes, porque me da igual que mañana sea domingo y que entonces va a ser lunes. O sea, esa gente que pone, oh, no, qué horror, mañana es lunes, quiero morirme, aventarlo por la ventana. Yo nunca lo he sentido desde que tengo 30. Amo profundamente lo que hago, no te voy a negar, sí he tenido días donde digo, qué cansado es ir contra corriente, no por temas generales de maldad, sino por cuestiones que veo que pasan. Estupideces. Una vez estábamos en la comunidad de tratamiento para adolescentes de conflicto con la ley en una comunidad y trabajar con chavos, ¿no? De entrada todos tienen su apodo, sus alias, porque pues, son delincuentes, entonces ese es alias el Gancito, ese es alias de Gorrión, ese es alias de no sé quién, el Donas, el no sé qué. Okay, entonces el taller que hacíamos era, tú tienes un nombre, tú eres alguien, no eres un alias alguien. Y había uno que le decían alias el Donas, y porque estaba bien gordito, pero muy gordito, decía que también alias el Marrano, me decía, el Marrano. Y nos costó mucho trabajo porque tenía un rollo de autoestima que lo llevaba a una depresión muy fuerte, que lo llevaba a drogarse y que lo llevaba así una cadena de situaciones como muy fregadas, que ya lo tenían cumpliendo una sentencia, una medida dentro de la comunidad. Y estuvimos como 6 meses trabajando esta cuestión de díganse por su nombre, respétense, ustedes ¿no? tienen que ser comunidad entre ustedes, quiéranse, suena cursi, yo lo sé, no lo hicimos tan cursi, se los prometo, nuestros años están más padres de lo que estoy contando, pero fue como, quiéranse, ¿no? ¿Qué implica que le digas marrano a este chavo que claramente tiene un problema de peso, que claramente tiene un problema de autoestima? ¿Qué implica que le digas marrano? Igual y a veces ni piensas qué implica que le digas marrano, ¿no? Ya estábamos cerrando el taller y de repente ya, bueno, regresense a sus dormitorios, se van de regresos. Yo se volteó y Mercedes, mi socia y yo, vemos cómo le dan un zape al marrano, un custodio, a un policía le da, órale pinche marrano, córrele a tu celda, y yo, ¡no! Es como, no lo puedo creer. Esos son momentos que si dices, como quiero tirar la toalla, esto no está nada padre. Y como esas historias te puedo contar muchas de burocracia, de corrupción, de impunidad, de muchas que sí es como, pero por alguna razón esa como rabia se gira en gasolina para entonces dar más y dar más y dar más y dar más. Sí, de alguna forma eso te hace también ver que no puedes parar. Claro, o sea, no, exacto, al contrario. Exacto. Te da gasolina, te da herramientas para decir, no, esto sí está más cerrado de lo que pensé, tenemos que ir con todo, ¿no? Tenemos que ir. Entonces, ¿qué hicimos? Integramos todo un trabajo con los custodios para incluirlos a ellos dentro del cambio que se hace con estos chavos. Encuentras la solución y tienes un mal día y lloras encontrando a Nemo, porque eso pasa, porque cuando ves tanta maldad y tanta violencia y tantas cosas en tu vida, de repente te ves viendo cualquier película que quieras y es un mar de lágrimas y es como la forma de canalizar, pero así funciona. Pues sí, porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo descargas toda esa serie de emociones que no necesariamente provoca tu trabajo, pero provoca el entorno y el ecosistema en el que te mueves normalmente, ¿no? O sea, ¿cómo logras salir de tu casa y sales con cierto estado de ánimo y luego vas y ves como toda esta parte que es como de las partes más feas y más tristes de México y luego regresas a tu casa y supongo que tu esposo dirá, oye, pues no puedes ir a deprimir todos los días, o sea, todos los días, o sea, ¿cómo lidias también como con esa parte? Creo que lo aprendes a hacer, es como el godín que va en su coche mentando madres todos los días porque hace 3 horas y media de su trabajo y va mentando madres porque va de regreso a su casa si son 3 horas y media. Si le preguntas si le gusta su trabajo, va a decir, cabrón, te quiero mucho, decir que no. Cuando amas lo que haces, no encuentras la forma de dividir y de encontrar una balanza en lo que haces. Tengo un esposo maravilloso que aparte es periodista, entonces también está un poco loco, y me apoyó desde un principio muchísimo, y al principio
Mercedes, una de mis socias y yo, que también se casó como por la misma fecha que me casé yo, dijimos, nos encontramos a los mejores maridos del mundo porque neta nos apoyan y nos soportan todos. O sea, yo iba al reclusorio sábado y domingo, llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche de haber trabajado y me despertaba a las 5 o 6 de la mañana para seguir trabajando. Y el otro me apoyó y tuve todo el apoyo. Y eventualmente, cuando creamos las bases del proyecto, las bases de Reinserta, poco a poco dije, bueno, voy a hablar con Manuel para que los miembros veamos así. Y realmente me voy a obligar a no estar pegada en mi teléfono o estar solucionando algo de chamba si no voy a estar. Y empiezas como poco a poco y suena muy fácil. Yo apenas empiezo a balancear mi vida así un par de meses, bueno, tampoco, pero así como un año y medio para acá. Antes era mi trabajo. También te vas dando cuenta que si no cuidas tus aspectos, pues, no vas a hacerlo bien en tu trabajo. Entonces, es encontrar la balanza y también darte la oportunidad de decir, le voy a dedicar 2 años a montarme para mi startup, para mi trabajo, para mi proyecto, porque también lo merece, ¿no? Quien piense que puede empezar un proyecto de cero sin tener que sacrificar, esto también yo creo que es muy difícil. Sí, pues un tema de prioridades, ¿no? También claro. y de tiempos, ¿no? Claro. Eventualmente vas encontrando las formas de... Y yo tengo gente que me ha dicho, ¿cómo le hiciste para sacar adelante una fundación que ya hoy camina por sí sola? Y yo, porque es que yo tengo una idea que quiero hacer esto, y cuánto tiempo le dedicas, y qué has hecho. No es que está cañón, porque imagínate, en la mañana me toca ir al gimnasio, y entonces después, o sea, pone ni modo que no comas en tu casa todos los días. Entonces, pues, a las 3 tipo estoy en mi casa, y luego en la tarde como que ya medio chambas. Brother, le estás dedicando 2 horas al día a tu proyecto, nunca va a salir, ya sabes, como no hay forma que eso salga. No estoy diciendo que se vuelvan intensas o intensos al 100%, pero sí tienes que plan, ¿no? De tener crear un compromiso. Claro, y de saber que a mí, me acuerdo cuando constituí Reinserta, no se iba a llamar Reinserta era como mi última opción. Ahorita amo y adoro el nombre Reinserta, pero traía otros nombres que ya no me acuerdo ni siquiera cuáles eran. Pero me acuerdo que yo los googleaba y me metía a ver si ese nombre ya existía para una fundación, para un proyecto a nivel internacional. Y no existía en ningún lado, entonces iba yo al INPI, que es donde registras tu nombre, tus logos y demás. Yo quiero registrar este nombre. No, señorita, no puedo registrar ese nombre porque ese nombre ya existe. Yo no, no existe, yo lo busqué porque no existe. O sea, nadie tiene este proyecto con este nombre, con este logo, con todo esto. No, sí, se ha ido otra vez. Creo que me echaron 10, 12 nombres para abajo. Y un día, como muy frustrada con un abogado, me dije, no entiendo por qué frega. Me dicen que no existe, te lo juro que no existe. O sea, yo ya me metí a ver, ni siquiera hay una mini empresa en Timbuktu que se llame así. Y me dices, es que el 80% de las fundaciones que se constituyen fracasan desde el principio. Y me acuerdo que cuando me dijo eso dije, caray, 80% de las fundaciones que se registran no, pero pues las registran entonces legalmente, digamos. Ya queda bloqueado. Exacto, ya queda bloqueado. Y yo dije, yo no puedo estar dentro de ese 80%, tenemos que hacer todo para sacar adelante este proyecto tan necesario. Y con esa gasolina, con ese motor, me fui los primeros 2 años, que fue invertirle mucho a la fundación, que fue dar muchas patadas a ciegas para ver qué caía, tener muchos proyectos que fracasaron, pero que por el mismo fracaso fueron lecciones de aprendizaje para ir escogiendo qué camino tomar, sin dejar que ese fracaso te tire al piso y te haga hacer otra cosa, ¿no? Porque siempre es más fácil. Yo, cuando empecé Reinserte, cuando estaba tan clavada, muchas veces me ofrecieron puestos donde iba a poder ganar un poco más de dinero, donde iba a poder tener un poco más de, quizá, acceso a lo que me gusta, que es la criminología. Tuve muchos, y en su momento, en vez de estar ganando, estaba drenando a mi esposo y a mis papás de su dinero para invertirlo a mi proyecto, y yo sacaba dinero de donde podía para invertirlo al proyecto, y no era fácil cuando tenías una oferta de Policía Federal, por ejemplo, de decir, vente y vas a llevar esto. Y de algún modo seguías en el mismo tema, hubieras seguido en el mismo tema. Claro, y de alguna manera seguir en el mismo tema y decir, no, ahorita no, hay que enfocarnos en esto, ¿no? Y eso no quiere decir que tuve la oportunidad, porque se puede malinterpretar, tuve la oportunidad de decir, puedo dedicarme sin ganar un peso. Estuve trabajando yo un muy buen rato en
más chica esa cuenta de banco, que le invertiste tú y que nunca más va a volver a regresar ese dinero a ti, pero eventualmente empezó a caer dinero y empezaron a tener forma los proyectos. Pero también ese es un punto importante, ¿no? En las asociaciones que tengas como esta visión de que si siempre tengo que meterle dinero no va a jalar. O sea, no, es que sí, definitivamente. Puedes decir, es que, híjole, pues siempre voy a estar viendo de dónde saco. O sea, el otro día una chava me dijo, oye, es que ¿cómo están los jóvenes en tu fundación? Y le dije, pues están entre esto y esto, ¿no? Y me dice, es que llevo 8 años con mi fundación y no tengo dinero para pagar un solo sueldo. Y yo, ¿de qué vives? Pues de mi esposo. Y yo, 8 años después, yo creo que hay que cambiar algo de tu institución. O sea, algo estás haciendo mal que no está jalando los recursos para que tú puedas cambiar como esa parte, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que entendamos que sí hay momentos de apretar, pero también hay momentos de decir, es una institución seria que tiene todo en orden jurídicamente ante Hacienda, ante todo, y que se le tiene que recibir. Y en las asociaciones civiles lo que pasa es que hay tantas que fracasan que si tú quieres, por ejemplo, hay muchísimas convocatorias que puedes llenar que te bajan dinero, pero que te dicen por lo menos 2 años de estar operando. Y es como, ¿cómo puedo operar 2 años si no tengo recursos para hacerlo? Entonces, es como que aguantar un poquito esa parte y poco a poco ir sacando un proyecto adelante. Si tú lo crees, de verdad que si tú lo crees, desde el fondo de tu corazón, es un proyecto que vas a sacar adelante como yo. oye, Saskia, para acabar, entonces, ¿cómo ves Reinserta en los próximos años? O sea, ¿qué crees que va a pasar o qué te gustaría que pasara que aún no están ahí? Mira, ahorita estamos trabajando ya en todo un discurso para trabajar con los candidatos a las elecciones 2018, porque ahorita justo lo que queremos hacer es cómo ponemos en la agenda legislativa, en la agenda política, el tema de las cárceles y la importancia de la reinserción social y de tener cárceles que funcionen. No como centros de venganza, como los tenemos hoy, porque hoy tenemos en una celda de 2x2 durmiendo a 40 personas. Hoy quieres llevar un taller de lo que quieras y mandes a un reclusorio y no puedes, es imposible, porque uno, no tienes dónde hacerlo, y dos, están tan drogados los internos que no te van a, o sea, no van a captar absolutamente nada. Pones a tu equipo, te pones todo en riesgo, es muy complicado. Entonces, también hay una parte que es como, oye, no puede ser posible que tengamos estas cárceles. O sea, para mí están mucho mejor. Hicimos al principio, hace como 2 años, hicimos un estudio de secuestradores a nivel nacional. Trabajamos con 800 secuestradores a nivel nacional. Y fue bien triste porque de las grandes bandas, de los grandes secuestros, incluyendo a los mochaorejas, el de Daniel Arismendi, que es pionero en materia de secuestro y de mutilación en México, y puso de moda la mutilación y el secuestro como hoy lo vivimos en México en los años 90, todos se conocieron adentro de la cárcel y formaron sus bandas adentro de la cárcel. Entonces, para mí es como, ¿para qué fregados los tenemos adentro de la cárcel si le estamos haciendo más daño a México incluso, ¿no? Tenemos que tener cárceles que nos protejan, ¿no? No puede ser que el 50% de los secuestros se operen desde las cárceles, el 75% de las extorsiones vengan de dentro de la cárcel. Eso es que no le estamos, como ciudadanos, exigiendo a las autoridades que salvaguarden nuestra integridad. Y dos, ¿para qué tenemos cárceles si no van a funcionar? Entonces, eso es el siguiente objetivo directo de Reinserta, es cómo posicionamos esa idea en la gente, que convenzcamos a un ciudadano que se atreve a preguntarle a su delegado, a su gobernador, a su diputado, a su senador, ¿tú qué propuesta tienes para nuestro sistema penitenciario? ¿Tú qué vas a hacer para cambiar nuestro sistema penitenciario? Para que no ¿Alguna de ustedes recibió en sus teléfonos de WhatsApp las fotos de cómo estaban asaltando en el segundo piso, en Periférico, entrando como hacia Reforma y Palmas? Alguien tomó fotos y se veía clarísimo cómo estaban asaltando en el coche de enfrente. Bueno, esos 2 chavos son chavos que seguían cumpliendo una sentencia de manera externa de un reclusorio del Distrito Federal. Entonces, decía, estos cabrones van, firman, y al que atrás la pistola salen y se dedican a asaltar, ¿no? Y decía, no puede ser posible que ese sea el sistema que tenemos en nuestro país, porque sí, lo que pasa dentro de las 4 paredes de una prisión no se queda adentro de las 4 paredes, influye directamente en nuestro sistema. Entonces, es empezar
muchísimas gracias, Saskia, por acompañarnos. Vamos a darle un aplauso, Saskia. No sé si alguien tiene una pregunta, aprovechen, y si no, Saskia aquí va a estar un ratito, se tiene que ir ya ahorita en unos minutos, pero pues pueden preguntarle algo, saludarla, pedirle tips. ¿Puedes contarnos un poco cómo, cuando empezaste, lograste bajar fondos y después de cuánto tiempo ya eres como sustentable? La fundación va a cumplir 5 años, ahorita cumplimos 4 en abril. Nos constituimos en octubre, pero realmente de ser un equipo que empezó la fundación, llevamos 4 años. Y fue muy complicado. Fue primero Friends and Family, literalmente. Siempre hay un friend que te va a decir, yo conozco a alguien que igual le puede interesar tu proyecto. Empecé a hacer mucho networking con gente que, por ejemplo, uno de nuestros donadores y una de las personas que más nos apoya es Alejandro Martí, quien vivió directamente un tema de secuestro con su hijo, que lo mataron. Él fue de los primeros que le dio un significativo pero dinero a la fundación. Dentro de los grandes fondos que recibimos en la Inserta, que pudo generar ciertas autosustentabilidad en la fundación, fue el gobierno norteamericano, y fue horrible porque hicimos una convocatoria que no tenía requisito de tiempo de existencia, y de repente de 2000 nos llegó un mail que estábamos entre los 100 finalistas, y entre los 100, 50, y de los 50, 10, y de los 10, 5 finalistas, y más de la mitad de los requisitos que tenía la convocatoria no los teníamos. Y aparte nos dijeron, en una semana vamos a ir y vamos a verificar sus oficinas y vamos a ver sus protocolos, todas sus herramientas de trabajo. Tenían una lista que yo decía, no tenemos nada de esto. Bueno, para no ser la historia, al final de esa semana yo terminé con parálisis facial en el hospital, y una de mis socias casi me renuncia y estaba enchochada con ansiedad hasta no poder. Y por alguna razón la embajada norteamericana en ese momento dijo, están chistosas, vamos a estar con ustedes. Eso nos dio mucha tranquilidad. Y también en el 2015 sacamos una campaña, eso también nos ayudó muchísimo y se los recomiendo. Sacamos una campaña muy fuerte por medio de un anuario de los niños invisibles, y hicimos visibles el tema de los niños de la cárcel, y eso empezó como a sacudir a mucha gente, y de alguna manera le empezó a dar seriedad al proyecto, y más gente buscó patrocinar. Hay mucha gente que te va a dar 200 pesos, que te va a dar 100 pesos, que te va a dar 50 pesos, y puedes tener a muchas personas que te den esa cantidad de dinero sin que realmente te pidan algo deducible de impuestos, por ejemplo, o eso. Hay muchísimas convocatorias a las cuales, si te metes a buscar, puedes ser parte de ellas, y cada vez hay más empresas que son socialmente responsables y que te van a bajar fondos. Hay muchas organizaciones internacionales que tienen muchísimo dinero para fondos para México. Es cuestión de meterte a investigar, es cuestión de meterte, de clavarte, y poco a poco ir sacando. Muchas te van a decir, tienes que tener por lo menos X cantidad de dinero en tu cuenta. Ok, entonces igual hacer un plan y decir, para ganar esta convocatoria necesito tener a 10 personas que me ganen 100 pesos, ¿no? Tenerlas en una cuenta de banco, y entonces ya está. Y así poco a poco vas creciendo. Incluso te va a ir dando nombre. A mí, por ejemplo, dentro de las empresas o instituciones que han apoyado a Reinserta está Goldman Sachs, está UBS, pero fue muy padre porque tanto Goldman Sachs como UBS, las dos vienen cuando yo me volví fellow de Ashoka. Yo soy fellow de Ashoka, y el hecho de ser fellow de Ashoka te jala muchas instituciones que por el hecho de ser fellow de Ashoka te dicen, ok, yo le entro a tu proyecto. Pero fue chistoso porque así fue como después hay otras como BlackRock, como otras empresas que por el hecho de que Goldman Sachs o UBS ya haya apostado por tu proyecto, ellos van apostando por tu proyecto. Entonces, poco a poco ir creando un plan de financiamiento, diría yo, y
que puedan ser replicables. Eso todo el mundo te lo pide. No es como, pues voy a dar clases porque se me ocurrió. No, hay que comprobar, hay que hacer la medición de impacto y eso te va a abrir puertas que no te imaginas que te pueden tener. Pues muchísimas gracias y felicidades por la historia. La verdad, mientras tú contabas cómo fue la constitución, recordé mis momentos en la notaría, así empezando una asociación, o sea, sí, comparto mucho de lo que has vivido. Yo te quería preguntar, relacionado con el talento, la gente que trabaja en Reinserta. Nosotros tenemos una asociación civil también de empoderamiento de la mujer y muchas veces encontrar a personas pues, que nos ayuden al desarrollo de proyectos, de desarrollo financiero, medición de impacto, pues es difícil porque pues, es talento caro, ¿no? Y el mercado es difícil. O sea, ¿de dónde lo sacas? ¿Cómo lo retienes? ¿Quiénes forman parte de tu equipo? Tengo un equipo, Ancina, felicidades por su proyecto, qué padre que se hayan animado. Ha sido muy difícil generar un equipo. Yo, lo primero y básicamente lo único que veo en una persona que voy a contratar es la pasión que tiene por sacar el tema adelante. Tengo gente que no tiene doctorados y que no tiene licenciaturas y que no tiene maestrías, pero que es la gente que mejor funciona. Tengo gente que me ha llegado con doctorados, maestrías, postdoctorados, especialidades que no sirven para nada, literalmente, pero que lo que te tiene que mover es la causa y si te mueve eso, te va a mover todo. Y ir escogiendo a gente que realmente cree en ese proyecto, porque entonces va a ir aprendiendo y tener como mucha fe en que vayan aprendiendo y que vayan sacando el proyecto contigo. Ese sería como mi primer, te lo digo, o sea, me han llegado currículums con experiencia y con años de estudio y de todo esto. Cuando entrevisto a la gente digo, esta persona no va a funcionar, porque pone por delante su currículum, pone por delante sus posgrados, sus doctorados, sus maestrías, cuando realmente es una persona que no va a dar todo de sí. Si necesitas, si es una asociación sin fines de lucro, si es un tema que estás luchando por algún tema de justicia social, equidad de género, este tipo de cuestiones, si necesitas gente que tenga la humildad de dejar al lado el yo estudié, yo fui, yo hice, yo todo esto, y estoy convencida de tu proyecto porque yo tengo la fortuna de haber creado un equipo, somos 34 personas que trabajamos en Reinserta de tiempo completo y de repente somos el motín de San Fernando, por ejemplo, en la comunidad de tratamiento de San Fernando, hace un año más o menos hubo un motín y nos hablaron de la LGTPA, la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, y nos dijeron, oye, nos pueden ayudar, y de repente eran viernes, las 2 de la mañana, y tenía yo de 34 a 30 de mi equipo metido, tratando de negociar y de trabajar con los chavos para que le bajaran a su relajo. Si yo hubiera escogido por currículums, aquí tendría a dos personas, porque los demás es, uy no, viernes 2 de la mañana, no, no son horarios laborales, porque yo estoy diciendo que explotes a tu gente, pero tener a gente así hace que tu proyecto tenga la pasión y salga adelante. Entonces esa sería como mi recomendación. Y en materia más académica, porque sí lo necesitas, en materia que tenga que ver con la medición de impacto, que tenga que ver con esta cuestión de tener brainers, ¿no? Cerebritos que se hagan. Las alianzas. Nosotros tenemos alianzas maravillosas como con México Evalúa, que es una fundación que se dedica a evaluar y investigar. Tenemos alianzas increíbles con la Universidad de Northwestern, por ejemplo. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, entonces no matarte en decir yo necesito a alguien que esté aquí conmigo y si le vas puliendo y le tienes muchísima presencia, vas a encontrar una persona que te funcione. Y, por ejemplo, Ana Paula es una de las investigadoras que tenemos en Reinserta que lleva toda la relación con Northwestern. Es una mujer apasionada con el tema y encima es doctora en investigación. Entonces, me costó 10 personas antes que ella encontrarla a ella, pero sí es importante como que trabajes a esa parte, la pasión. Yo te diría, la pasión te va a funcionar antes que cualquier cosa. Sí. Tenía muchas ganas de escucharte, Lucía. Bueno, a mí me llama la atención más como la parte de política pública, es decir, ¿cómo lograste trabajar en las cárceles? ¿Cómo te
cuando a lo mejor las cosas, si has tenido casos, pues, a pesar de que trabajas con las personas, igual no fueron los resultados esperados? No sé, ¿tú qué has visto en esos casos? Mira, en materia de políticas públicas y de cómo beneficiar a premiar, de entrada, con la población penitenciaria, somos una fundación operativa, entonces más del 70% de mi equipo está metido en cárceles por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Cárceles me refiero a comunidades de tratamiento también, y la misma casa de medio camino. Entonces, ¿por qué los chavos? Te puedo decir que hoy por hoy tenemos cupo lleno de las plazas de la casa de medio camino, por ejemplo, pero lo empezamos a tener hace 6-7 meses. ¿Por qué? Porque primero fue ganarnos la confianza de los chavos, de que vieran que fuéramos gente legítima, que no llegara a decir, ay, yo voy a ayudar y luego la mera verdad no haga nada. Somos la primera fundación en México que sacó a los niños de la cárcel para que vivan experiencias fuera de la cárcel y regresarlos, y que las mamás no los prestaran, porque para una mamá es mucha impotencia decir, llévate a mi hijo y regresámelo en la noche. Ya incluso llevamos a un grupo de niños del recluso de Santa Marta, Cancún, 4 días. Pero todo eso es la parte de meterte con la comunidad con la que vas a trabajar y realmente generar un círculo de confianza con ellos y que vean que es legítima. De hecho, y en materia de políticas públicas, yo me aventé y han sido los momentos que más miedo he tenido con lo que hago, pero cuando pasamos la ley, dentro del anuario de los niños invisibles que hicimos, el objetivo era homologar y bajar la edad de los niños que están en la cárcel, porque algo que empezamos a ver es que el niño que tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9 años en la cárcel ya te manejaba una educación como muy canera, ya tenía todas estas conductas. Tenemos un niño que ahorita nos lo suspendieron en enero de la escuela porque a los 6 años, en su fantasía, pero se puso a juntar a las chavitas de primero de primaria de su salón y les empezaba a decir que se subieran la falda, les empezó a explicar qué era el sexo oral y cómo iban a dar sexo oral y cómo él iba a recoger todo el dinero. Un chavito de 6 años que estaba con todo el concepto de la trata, no lo llevó a cabo, pero de que lo traía, lo traía. Entonces nos dimos cuenta que los niños, después de cierta edad en la cárcel, ya se estaban vulnerando sus derechos, no estaban teniendo el desarrollo que tenían que tener. Entonces nos movimos para incidir en la ley, crear una ley. Hoy la ley de ejecución penal, el apartado de maternidad de prisión, lo creamos en la Inserta. Y un día salió en el metro, porque claro que me da mucha risa, salió en más de 300 medios internacionales y nacionales, y no salió en el metro, y en la cárcel en el metro, y una vez salió en el metro, agarraron una nota y me satanizaron así como la niña que está queriendo sacar a los niños de la cárcel y separar a las mamás de sus hijos. Todavía era una Santa Marta y tenía yo 30 mamás que querían hablar conmigo. La directora, oye, las mamás están enojadísimas contigo, y la directora sudaba frío, ya sabes. Yo dije, en la torre, la senté y todas, pues es que, y tú jugaste y eres una hipócrita porque entras aquí, nos dices una cosa y luego vas. Y yo, no, a ver. Y me les puse al tú por tú y dije, y tú, Rosita, y Perenganita y Benganito, ni vengas, porque tú eres la primera que agarra golpes a su hijo, y tú ni te hagas porque tú misma ya sacaste a tu hijo más grande, porque no, claro que entre ellas empezaron, no tienes razón, y entonces las subí. Algo que nunca pensé fue subirlas a esta iniciativa de decir, niñas, piénsenlo. O sea, a ver tú, que tu hijo ya tiene 6 años, ¿qué le está dando esta cárcel y cómo lo estás limitando en sus derechos? ¿Cómo lo estás...? No, pues es que no lo había pensado. Es que, a ver, ¿tú crees que es justo que tu hijo no tenga la oportunidad de esto? No, pues es que no es justo. Y al final me gané al 70% de ellas que estaban ahí. El otro 30% siguen sin hablarme, pero por lo menos el 70% estaban ahí. Y fue increíble porque eso fue de 2015 y ahorita llevamos a los niños a Cancún. Y me llevó un fotógrafo, un queridísimo amigo mío que se llama Luis Reider, que hace unos videos increíbles, y nos llevamos a Cancún para que grabara toda la experiencia, desde que salieron de la cárcel los niños. Los invito a que vean el video en la página, en nuestra página de Facebook del sector mexicano, desde que salieron los niños de la cárcel hasta que se subieron al avión, hasta que llegaron a Cancún, todo lo que vieron en Cancún y cómo regresaron a la cárcel.
un mar de lágrimas, y lo grabamos también, diciendo, no puedo creer que somos unas monstruas que tenemos a nuestros hijos aquí viviendo y que somos lo suficientemente egoístas para privarlos de esas sonrisas, de eso. Y yo así no lo podía creer, que después de 5 años de trabajo con estas mujeres, una haya dicho, es que tienes toda la razón, y esos niños ya no tienen por qué estar aquí adentro, no a esta edad, no a los 6 años, ya los estamos privando de demasiado. Entonces fue como que poco a poquito ir ganando terreno, ir poniéndote en los zapatos de las personas que las estás ayudando, con las que estás trabajando, y entonces vas a poder ir haciendo los cambios. No sé si contesté tu pregunta. No, embarazada estoy, pero... Sabes que buenas noches, felicidades. Fue como de repente un refresh, ¿no? De pasión para seguir en lo que quieres. Yo también tengo una asociación civil. Felicidades. 9 años, ¿no? Siguiendo ahí. La pregunta va enfocada más en un tema de publicidad. Okay. Yo me dedico a todo este tema de publicidad para organizaciones civiles. Okay. Y a veces al buscar los medios, los espacios para que te den una entrevista, un spot, que te dejen pasar un video, es complejo. Sí. Entonces, ¿cómo Reinserta ha trabajado todo este tema de RP y de publicidad para poder llegar este mensaje a los demás? O sea, está aquí el foro de, no sé, 200 personas, ¿y cuántas somos? Porque no existe el interés por parte de sociedad de enterarse de estos temas, ¿no? De seguir siendo invisibles, y cómo este trabajador Reinserta este tema de publicidad y de dar a conocer para que más gente se acerque. Es una pregunta muy válida, y créanme que esto es un foro muy decente de gente, y no porque Reinserta o Startup y demás no hayan hecho la convocatoria necesaria, sino esa es la sociedad de México. O sea, son muy apáticos, todos somos muy apáticos de la parte de la responsabilidad social y de cómo nos involucramos. Entonces yo felicito y agradezco que ustedes estén aquí, de verdad, no nada más a Pablo por dedicar su vida a hacer cosas como estas, pero a mí me da mucha risa las cosas que luego pegan en medios, ¿no? Yo no sé si sepan, lo hablábamos ahorita antes de entrar, pero estuve involucrada en un mega rollo con Marta y Sofía, mi prima, hace unos meses, y Reinserta nunca había tenido tanta difusión en mi vida que no ese evento, ¿no? Yo me reía porque decía, en un día creo que Reinserta tuvo más 2.000 seguidores en Twitter y 3.000 en Facebook, y gente que empezó a seguir a mí, ¿no? La prima embarazada, seguir a la prima embarazada de Sofía, y de repente mi timeline estaba lleno de la fundación de Sofía Niño de Rivera Reinserta y su prima la embarazada, y está cañón porque digo, amo y adoro a Sofía y me encanta la idea, estamos haciendo un proyecto juntos padrísimo, pero la gente ve eso, la gente le interesa más eso que el video de los niños de Cancún, que tuvo miles y miles de likes y demás, pero nunca le llegaremos a los 7 millones de views que tuvo el desmadre de Marta de entonces también es entender que por más que le eches todos los kilos del mundo, hay una apatía, tenemos que sensibilizarnos mucho más como sociedad. A mí en lo personal me funcionó mucho contratar una agencia de relaciones públicas, entender, y eso en general si tienen un proyecto los invito a que lo hagan. No tenemos la respuesta para todo, no sabemos hacer todo, y sería hipócrita de nuestra parte decir yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Me funcionó muchísimo el anuario de los niños invisibles, y hacer algo es entender por qué estoy yo aquí hoy y por qué están aquí ustedes hoy, por qué si voy a un medio, ese medio le interesa darme voz a mí, y por qué a mí me interesa estar en ese medio, todo el tiempo estar pensando como en esa parte, y no perder la lucha. Hoy tenemos la fortuna que hace algunos años no lo teníamos de las redes sociales, y tienen mucho más impacto de lo que creemos, solamente hay que saberlas enfocar como muy bien, y que nuestro discurso sea algo que le vaya a interesar a la gente. A mí me han llegado gente con proyectos, es que sabes que yo tengo ganas, entonces hay un árbol en África que se llama no sé qué, y entonces hay que traerlo a México porque ese árbol absorbe las energías, y yo ya me genté con tu discurso, o sea, no es mala onda, pero tenemos que encontrar que tu discurso de ese árbol, que las energías, que no sé qué, permea
verme y que llame la atención de la gente. Entonces, y seguir jugando, y creo que es lo que hace interesante la chamba. No sé si contesté. Gracias. No, a ti, y gracias por estar aquí. Muy bien, todavía va a estar un ratito más hacia aquí, entonces si quieren preguntarle, pues se acercan y la saludan y lo que sea. Entonces vamos a darle otro aplauso y mil gracias. No, gracias.